Un auxiliar de vuelo le echó veneno a la bebida al director ejecutivo negro. Minutos después, el ejecutivo vomitaba sangre y se desplomaba en su asiento. «Lo que ocurrió en el aire te impactará profundamente», sonrió al pasarle el vaso, sin esperar que la cabina se volviera en su contra. «Suscríbete si crees que ningún uniforme borra un crimen». «¿Una bebida de cortesía, señor?». La voz llegó suave y educada, apenas por encima del suave zumbido del vuelo 3702 de Halbex Airlines. Elijah Cross levantó la vista de su carpeta encuadernada en cuero, parpadeando ante la dorada luz del sol que se filtraba por la ventanilla del avión. Había estado enfrascado en revisiones de contratos, comprobando algunas cifras antes de su reunión en Bondell City. Ajustándose los gemelos, asintió, tan tranquilo como siempre. «Solo agua, por favor». El azafato Connor Vail sonrió, un poco forzada. Su mano enguantada tomó la orden con una elegancia practicada, pero la rigidez en su mandíbula delataba algo más profundo, algo mucho más amargo que el tono amable que había pronunciado. Se giró rápidamente y regresó a la cocina, con los tacones golpeando con fuerza contra el suelo alfombrado del pasillo. Su rostro se contrajo al perderse de vista, la tensión le subía por la piel como el calor bajo un collar. Con un movimiento lento y mecánico, Connor metió la mano en el bolsillo de sus pantalones azul marino planchados y sacó un estrecho frasco de vidrio. El líquido del interior brillaba tenuemente bajo las luces del techo, casi transparente, engañosamente inofensivo. Desenroscó el tapón de una botella de agua sellada y dejó que el contenido del frasco goteara silenciosamente en la boca del tapón. Hizo una pausa, escuchando los sutiles sonidos del avión, el zumbido rítmico de los motores, el murmullo de las conversaciones informales, el leve susurro de los periódicos y los envoltorios de plástico. Nadie miraba. O, si lo hacían, a nadie le importaba. Connor cerró el tapón con una respiración contenida y se limpió los dedos con una servilleta cercana. Al enderezarse, su reflejo se reflejó tenuemente en los paneles cromados de la cocina. Un hombre pulcro de unos 35 años lo miró. Pómulos afilados. Cabello arreglado con raya al lado. El tipo de rostro en el que la gente confiaba a 10.600 metros de altura. Pero tras los ojos azules, se cerraba una tormenta. Caminó de regreso por el pasillo, con agua en mano, firme y sereno. La tercera fila llegó rápidamente. Elijah volvió a levantar la vista, esta vez con una breve sonrisa, su postura relajada pero majestuosa. Tenía el porte de alguien acostumbrado a las salas de juntas y a los focos, la tranquila confianza de un hombre que se había ganado cada peldaño de la escalera. «Aquí tiene, señor», dijo Connor, colocando el agua con cuidado en la bandeja de Elijah. Sus miradas se cruzaron brevemente. La mirada de Connor era indescifrable. «Gracias», respondió Elijah, asintiendo de nuevo y volviendo a sus notas. Connor no se movió de inmediato, solo un respiro, se quedó allí, observando. Cuando Elijah finalmente tomó la botella y dio un sorbo, la expresión de Connor brilló con algo cercano a la satisfacción. Se dio la vuelta sin decir palabra. El sol se movió ligeramente fuera de la ventana, proyectando una sombra más larga sobre el brazo de Elijah. No se dio cuenta. Su mente estaba sumida en cifras, estimaciones de infraestructura de transporte, plazos de despliegue, proyecciones trimestrales. Se suponía que esta reunión marcaría la luz verde definitiva. Tras meses de negociaciones, el departamento de infraestructura estaba listo para comprometerse. Sivantis Dynamics, su empresa, supervisaría la mayor expansión de la red inteligente en el corredor este. Era un hito que definiría su carrera. Dio otro sorbo, ajeno a la pequeña traición que se arremolinaba en la botella. De vuelta en la cocina, Connor se apoyó en el panel lateral, fingiendo una postura despreocupada mientras cruzaba los brazos. Pero sus dedos tamborileaban contra su antebrazo, no con nerviosismo, sino rítmicamente, como si marcara el ritmo. La mano de Elijah se detuvo un momento sobre la carpeta. Una ligera oleada de incomodidad le revolvió el estómago. Se removió en el asiento, giró el cuello y parpadeó con fuerza. La turbulencia había sido leve hasta el momento, apenas un susurro, pero una extraña calidez se acumulaba en su pecho. Miró hacia el pasillo y vio al auxiliar de vuelo charlando tranquilamente con otro pasajero, sonriendo de nuevo. Elegante, perfecto,
El dolor se agudizó. Elijah negó levemente con la cabeza e inhaló. Quizás eran nervios. Estrés, incluso. No había comido desde la mañana. Tal vez el café de la sala VIP le había provocado el reflujo ácido. Tomó otro sorbo de agua, esperando calmarlo. Al otro lado del pasillo, un hombre mayor lo miró. Vestía un chaleco azul y tenía la mirada amable de alguien que ha pasado años aprendiendo a leer rostros. Vio el cambio, el ceño fruncido de Elijah, la creciente rigidez en su postura. ¿Estás bien, hijo?, Renia preguntó en voz baja pero amable. Elijah intentó sonreír, pero asintió demasiado rápido. Solo un poco apagado, dijo, con la voz más baja de lo habitual. Una semana larga. El hombre asintió con compasión y volvió a su crucigrama. Elijah intentó concentrarse, pero algo andaba mal. No podía ubicarlo con exactitud. La habitación se sentía más cálida, demasiado cálida. Su visión parpadeó brevemente, como si alguien hubiera atenuado las luces. Empezó a notar el sudor en la sien. Le temblaba ligeramente la mano al alcanzar un bolígrafo, apenas, pero lo suficiente como para notarlo. En la cocina, Connor observaba desde el borde de la cortina, asomándose con una expresión de falsa preocupación. Elijah exhaló, esta vez más hondo. Se frotó el pecho, luego el estómago. Su pulso se aceleraba, rápido y superficial. Parpadeó de nuevo, 2 veces, y luego negó con la cabeza, confundido. ¿Era un ataque de pánico? Number había pronunciado discursos ante comités del Senado, se había enfrentado a comisiones multimillonarias sobre fusiones. Esto no era pánico. Esto se sentía envenenado. La comprensión no llegó como un pensamiento, sino como una opresión en el estómago. Miró la botella de agua, ahora medio vacía, y el mundo se inclinó ligeramente. Se le encogió el pecho. Intentó ponerse de pie, pero le fallaron las rodillas. La bandeja se levantó bruscamente al recibir un codazo. Elijah se desplomó de lado en el pasillo, tirando su maletín al suelo. Un coro de exclamaciones llenaron la cabina. Una mujer gritó. El hombre del chaleco se levantó de su asiento y agarró la cabeza de Elijah justo antes de que cayera al suelo. ¡Ayuda! ¡Srenia!, gritó el hombre. ¡Que alguien ayude! ¡No respira bien! Los pasajeros se inclinaron hacia el pasillo. Un hombre buscó a tientas el botón de la azafata. Otro empezó a marcar en su teléfono, olvidando que no había servicio. Connor dio un paso adelante con una urgencia practicada, arrodillándose junto a Elijah. Pero sus manos no se movieron. Sus ojos recorrieron la escena. El cuerpo convulsionado de Elijah, la sangre que empezaba a manarle por la comisura de la boca, el pánico que crecía en cada voz, e inclinó la cabeza con fingida confusión. ¿Hay un médico a bordo?, logró alguien. Connor no respondió. Se puso de pie de nuevo, retrocediendo lentamente mientras otros avanzaban. Su expresión era vacía, carente de emoción, como quien observa un incendio que no ha provocado, pero que no apagará. «Estaba bien hace un momento», dijo el hombre mayor arrodillado junto a Elijah con la voz temblorosa. Connor se giró sin decir palabra y desapareció tras la cortina de la cocina. Elijah se retorció una vez en el suelo, con espuma roja salpicando sus labios. Jadeó, con los ojos muy abiertos, intentando hablar. Su mano se extendió débilmente hacia el pasillo, pero no salió nada. Y mientras tanto, la botella de agua envenenada yacía tranquila en el suelo, rodando lentamente con el movimiento del avión, con el tapón ligeramente manchado. «Disfruta del vuelo», había dicho Connor al entregársela. «Algunos viajes están destinados a terminar de forma diferente». La mano de Elijah se sacudió de repente. La botella de agua se le escapó de las manos y cayó al suelo con un golpe sordo. Un dolor agudo e invisible se retorció en lo profundo de sus entrañas como una espiral caliente, apretándose más con cada respiración. Apretó la mandíbula, obligándose a volver a concentrarse en la tableta brillante que tenía en el regazo. Las letras se desdibujaron, las líneas de sus notas de presentación se fundieron. Parpadeó con fuerza. Algo andaba mal. Una leve náusea lo recorrió. Se removió en el asiento ajustando su postura para aliviar la incomodidad. Tal vez fueran turbulencias. Había volado lo suficiente como para conocer la sensación. Inhaló por la nariz, estabilizándose, pero el aire se sentía diferente, más pesado, como si le oprimiera el pecho. Un sudor frío le hormigueaba la piel y se acumulaba bajo el cuello de su camisa a medida. A su lado, en el 3B,
Franklin Pierce, un ingeniero jubilado con la mirada bondadosa de quien ha visto demasiado y dicho muy poco, lo miró. Notó los movimientos rígidos de Elijah, el ligero temblor en sus dedos. —¿Estás bien, hijo? —swingueó Franklin, metiendo la mano en su bolsillo y sacando una pequeña lata de metal. —Jengibre y menta. Ayuda con el mareo. Elijah lo miró, intentando articular palabra. Forzó una leve sonrisa y negó con la cabeza. —Gracias —murmuró, con la voz más ronca de lo que recordaba. —Solo necesito un momento. Franklin no presionó, pero tampoco apartó la mirada. En la parte trasera de la cabina, Connor Vail se apoyaba contra la pared de la cocina, con los brazos cruzados, mientras observaba la escena que se desarrollaba con una quietud escalofriante. Sus ojos estaban fijos en cada movimiento de Elijah, con una expresión indescifrable. Ladeó la cabeza ligeramente, como si mentalmente marcara casillas. Elijah buscó su maletín, esperando que concentrarse en el acto, en algo rutinario, algo normal, lo anclara. Pero su mano no acertó con el pestillo. Sus dedos temblaban incontrolablemente, golpeando contra el borde. Inhaló con fuerza y luego hizo una mueca. Sintió un nuevo retorcimiento en el estómago, esta vez más agudo, más furioso. Un sabor metálico le subió a la boca. Se llevó una mano a los labios, pero ya era demasiado tarde. Una gota oscura de sangre se le escapó de la comisura y le resbaló por la barbilla. Luego otra. El movimiento captó la atención de Franklin al instante. —Elijah —dijo bruscamente, inclinándose hacia adelante. Elijah intentó hablar, pero no pudo. Sentía la lengua espesa, como si ya no le perteneciera. Una oleada de mareo lo invadió, robándole el equilibrio mientras se levantaba del asiento. Dio un paso vacilante hacia el pasillo y se desplomó. La cabina se llenó de jadeos. Una mujer 2 filas atrás gritó. Los compartimentos superiores se estremecieron cuando los pasajeros se asomaron para mirar. Franklin entró en acción de golpe, sujetando la cabeza de Elijah antes de que cayera al suelo. Lo acunó con suavidad, la sangre de los labios de Elijah manchando el puño de su camisa. —¡Está sangrando! —Component placement —gritó Franklin, su voz cortando el ruido. —¡Necesita ayuda! Los auxiliares de vuelo se quedaron paralizados. Entonces se conectó el intercomunicador. —¿Hay un médico a bordo? Srenia preguntó una voz masculina, urgente pero tensa. Connor no se movió. Se quedó de pie justo al otro lado del carrito de bebidas, con las manos apoyadas en el borde, los nudillos pálidos. Sus labios se separaron ligeramente. Una expresión de sorpresa artificial se extendió lentamente por su rostro. Su mirada no se apartó del cuerpo de Elijah. —Elijah, quédate conmigo —le instó Franklin. —Háblame. Los ojos de Elijah parpadearon, con los párpados pesados. Su cuerpo se sacudió una vez, luego otra. Saliva carmesí burbujeaba en las comisuras de sus labios. Se aferró a la manga de Franklin con dedos temblorosos, pero el agarre era débil. —Lo vi hace solo unos minutos —dijo otro pasajero desconcertado. Se veía completamente bien. Jeremy, el joven asistente en clase turista, avanzó rápidamente por el pasillo. —¡Hagan sitio! Srenia se arrodilló junto a Elijah y miró a Franklin. —¿Qué pasó? —No lo sé —respondió Franklin con voz tensa. Se desplomó. Está sangrando. Rápido. Elijah arqueó ligeramente la espalda antes de volver a caer inerte. Tenía los ojos en blanco, desenfocados, y los labios le temblaban por el esfuerzo de hablar. Por el rabillo del ojo, Franklin vio a Connor todavía allí, inmóvil. Su mirada, no confusa, sino calculando, le provocó un escalofrío en la espalda. —Elija —repitió Franklin con la voz más suave, casi suplicante—, mantente despierto. Viene ayuda. Un sonido áspero salió de la garganta de Elijah, un gorgoteo envuelto en dolor. Lo intentó de nuevo. Sus dedos se movían como si escribieran en el aire, retorciéndose contra la alfombra. Connor parpadeó lentamente y finalmente dio un paso adelante, sin dirigirse a nadie en particular. Estaba bien hace un momento. Jeremy lo miró con el ceño fruncido. —¿Puedes ayudarme a conseguir el botiquín? Connor asintió un instante demasiado tarde. Por supuesto. Pero Franklin ya no miraba a Jeremy. Sus ojos seguían la trayectoria de Connor con silenciosa sospecha. Algo en la reacción del hombre, la sincronización, la quietud, no les cuadraba. En absoluto. Bajo ellos,
El avión continuaba su suave trayectoria hacia el este, pero dentro de la cabina la atmósfera se estaba volviendo caótica. La gente susurraba, se inclinaba sobre los asientos, miraba fijamente. Un niño gimoteaba detrás de la quinta fila. Un viajero de negocios cerró su portátil lentamente, concentrado por completo en la escena que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Franklin presionó 2 dedos sobre el cuello de Elijah, buscando el pulso. Estaba allí, débil, errático. «¡Llamen a socorro!», gritó por encima del hombro. «¡Algo va mal! ¡Algo va muy mal!». Elijah Cross se desplomó. El golpe seco de sus rodillas al golpear el suelo del pasillo cortó el silencioso murmullo del vuelo 3702 como un disparo. Su cuerpo se convulsionó y su mano izquierda se agitó brevemente antes de caer torpemente contra el reposabrazos de cuero del asiento. Su mano derecha, aún agarrando su maletín, lo soltó con un ruido metálico al desplomarse por completo, arqueando la espalda y dejando escapar un jadeo bajo y ahogado. Los pasajeros cercanos se incorporaron de golpe, sobresaltados. Algunos estiraron el cuello, mientras que otros se levantaron bruscamente, con los teléfonos ya en la mano, sin saber si grabar, pedir ayuda o simplemente mirar fijamente. En el asiento 3B, Franklin Mays, un ingeniero jubilado con instintos serenos afinados tras años de resolución de problemas en sistemas críticos, se inclinó sin dudarlo. Le crujieron las rodillas al caer junto a Elijah, golpeándose la cabeza justo antes de que tocara el suelo alfombrado. «¡Oiga! ¡Oiga, señor! ¿Me oye?», Srenia gritó Franklin con voz urgente pero controlada. Los ojos de Elijah parpadearon, sus pupilas dilatadas y descontroladas. La sangre le manaba de la comisura de la boca, primero líquida, luego más espesa. «¡Oh, no! Srenia», murmuró Franklin colocando a Elijah de lado. «¡Que alguien pida ayuda!». Un auxiliar de vuelo corrió por el pasillo. No era Connor, no estaba a la vista, sino otro joven tripulante llamado Jeremy. Jeremy forcejeó con el intercomunicador, con la voz temblorosa al hablar. «Tenemos una emergencia médica en la tercera fila. Si hay un médico a bordo, por favor, preséntese en la parte delantera de la cabina inmediatamente». En clase turista, un hombre de unos 50 y tantos años se levantó rápidamente, mostrando una placa plateada que llevaba en la solapa. «Doctor Nathan Royce», gritó pasando junto a los pasajeros asustados. Algunos se hicieron a un lado, y él avanzó por el pasillo con eficiente urgencia, agarrando un compacto botiquín rojo de primeros auxilios, para cuando el doctor. Royce se arrodilló junto a Elijah. La respiración del hombre era irregular. Su piel se había vuelto fantasmal, su frente estaba cubierta de sudor y sus labios estaban teñidos de azul. Franklin miró al médico con el ceño fruncido por la preocupación. «Estaba bien hace 5 minutos», dijo Franklin. Luego se desmayó. Creo que intentó decir algo. El doctor Royce comenzó a evaluar sus constantes vitales con movimientos rápidos y expertos, comprobando el pulso, levantando un párpado, buscando resistencia en el cuello. «Su frecuencia cardíaca es baja, muy baja», murmuró. «Esto no está relacionado con la altitud». Echó un vistazo a la bandeja cercana donde había una botella de agua destapada, con gotas aún adheridas al borde. La cogió y la olió, frunciendo el ceño. «Esto huele raro, ligeramente metálico». Dirigiéndose a un auxiliar de vuelo que había llegado momentos antes, dijo: «Llévale esto al copiloto. Dile que lo marque para analizarlo, inmediatamente». El copiloto, que ya estaba ayudando en la coordinación de emergencias en cabina, recibió la botella con los ojos muy abiertos. «En ello», dijo, y desapareció detrás de la puerta de la cabina. Mientras tanto, en la cocina trasera, Connor Vail estaba de pie frente al espejo sobre el lavabo, con las manos manchadas de jabón. Su reflejo lo miraba, tranquilo, sereno, pero sus dedos lo traicionaron, crispándose mientras se frotaba los residuos de las palmas. Metió la mano en su chaqueta, sacó el pequeño frasco vacío y lo envolvió con cuidado en una servilleta. Con un movimiento rápido, se quitó el zapato izquierdo y metió el frasco en su calcetín, ajustándolo para que quedara plano contra su tobillo. La puerta crujió tras él. Connor se giró, disimulando su sorpresa. Jeremy se quedó allí, todavía ligeramente sin aliento, con los ojos muy abiertos. «¿Estás bien?», Srenia preguntó, mirando las manos temblorosas de Connor. Connor parpadeó, se secó las manos con una toalla y esbozó una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Solo adrenalina», respondió con suavidad.
Ese hombre de delante está desplomándose. Es difícil mantener la calma, ¿sabes? Jeremy asintió vacilante, pero algo en su expresión permanecía inseguro. Sí, supongo que sí. De vuelta en la cabina, Elijah se estremeció violentamente. Su cuerpo se sacudió. Una tos áspera brotó de su garganta, salpicando manchas de sangre en el antebrazo de Franklin. Intenta decir algo, dijo Franklin acercándose. La mano de Elijah se extendió débilmente, buscando a tientas hasta que agarró la manga de la chaqueta de Franklin. Tenía los ojos vidriosos pero frenéticos, el pecho agitado como si cada respiración fuera una montaña que escalar. Separó los labios y, con una voz áspera que apenas calificaba de sonido, habló. Él quería... Las palabras se le escaparon como brasas moribundas. Elijah aflojó el agarre. Puso los ojos en blanco. Quédate conmigo, lo instó Franklin, agarrándolo del hombro, pero Elijah se quedó inmóvil. Los pasajeros a su alrededor se quedaron paralizados, sin saber qué acababan de oír, o si se suponía que debían entenderlo. Pero Franklin lo oyó con claridad, y Jeremy también, que se había acercado lo suficiente para captar la advertencia susurrada. En la cabina, la voz del capitán regresó al intercomunicador. Damas y caballeros, tenemos autorización para un descenso de emergencia. Por favor, permanezcan sentados. Los equipos médicos estarán esperando a su llegada. Connor regresó a la cabina delantera, con el rostro sereno y las manos cruzadas a la espalda, como quien regresa del descanso. Permaneció en silencio junto a la cortina, con la mirada fija brevemente en el cuerpo sin vida de Elijah. Pero Franklin lo observaba ahora. Jeremy también. La verdad intentó escapar, pero apenas logró salir. El avión aterrizó con una sacudida, las ruedas chirriando contra la pista del aeropuerto regional del condado de Eldridge. En cuanto la aeronave redujo la velocidad hasta detenerse, la cabina se sumió en un caos controlado. Los pasajeros estiraron el cuello mientras los paramédicos invadían los estrechos pasillos, cargando camillas y equipo con una urgencia ensayada. «¡Hagan espacio, por favor!», gritó uno, con voz aguda y autoritaria. En el asiento 3A, Elijah Cross yacía despatarrado en el suelo, con el rostro pálido y cubierto de sudor. La sangre le manaba de la comisura de la boca, formando una costra. Su respiración era superficial, apenas audible por encima de la confusión de murmullos preocupados. Dos médicos se agacharon junto a él, conectando rápidamente tubos de oxígeno y comprobando sus constantes vitales. Uno levantó la vista y negó con la cabeza. «Tenemos que movernos ya», le dijo al jefe de respuesta, que ya estaba coordinando la colocación de la camilla. Franklin, el pasajero del asiento 3B, permaneció arrodillado junto a Elijah, con las manos temblorosas por la conmoción de lo que acababa de presenciar. «Estaba leyendo sus notas un segundo», dijo Franklin a nadie en particular, y luego, esto. El pestillo metálico de la puerta de la cabina se abrió con un crujido, liberando una ráfaga de aire cálido y húmedo. Afuera, luces rojas y azules parpadeaban en la pista, proyectando sombras surrealistas a través del fuselaje. Mientras trasladaban suavemente a Elijah a la camilla, su mano se contrajo un instante y luego volvió a laxarse. Cerca de la cocina, el azafato Connor Bale permanecía en silencio, observando la escena con ojos indescifrables. Su postura era tranquila, demasiado tranquila, y tenía las manos cruzadas tras la espalda. «¿Qué le pasó?», preguntó un alguacil al subir a bordo, con la libreta en la mano. Connor parpadeó lentamente y respondió con tono firme. «Pidió agua. Se la di. Eso es todo». El alguacil asintió, recorriendo el pasillo para empezar a interrogar a los testigos. Connor respiró hondo y se giró hacia la cocina. En cuanto pasó tras la cortina, sus manos se movieron con rapidez. Tomó un paño de debajo del mostrador de servicio y empezó a limpiar las superficies metálicas, las bandejas, las manijas, las boquillas de los dispensadores de agua. Cada centímetro que pudiera tener una huella dactilar. Mantuvo sus movimientos metódicos pero rápidos, mirando hacia la cortina para asegurarse de que nadie lo estuviera observando. Al otro lado de la cabina, Jeremy, el más joven de la tripulación, lo observaba desde cerca de la salida de emergencia. Fruncía el ceño y entreabrió los labios. Algo en la calma de Connor no le sentaba bien. Lo había visto antes, con las palmas húmedas,
mirando repetidamente por encima del hombro. Ahora Connor se movía con la precisión de quien no está confundido, sino que está limpiando. Jeremy se acercó sigilosamente a un alguacil aéreo cercano, que revisaba la declaración de otro pasajero. Inclinándose, susurró: «Ese tipo, el que limpiaba la cocina, se comportaba de forma extraña antes de que ocurriera». El alguacil entrecerró los ojos. No le pidió a Jeremy que repitiera. En cambio, se giró, le hizo una señal a un colega y se dirigió rápidamente a la cocina. Connor estaba terminando de limpiar el panel interior de un cajón cuando se acercaron pasos. Se enderezó, se giró y sonrió levemente. «¿Puedo ayudarle?», preguntó con voz suave, pero un poco demasiado informal. «Una revisión de rutina», dijo el alguacil. «¿Le importaría salir un momento?». «Por supuesto», respondió Connor. «Solo estaba poniendo las cosas en orden». «¿Podemos ver su uniforme?», preguntó el alguacil. «La chaqueta y los zapatos también». Connor dudó. Fue breve, no más de un segundo, pero suficiente para levantar sospechas. Empezó a quitarse la chaqueta, luego, a regañadientes, se agachó para desatar sus zapatos. Al quitárselos, el calcetín izquierdo sobresalía extrañamente del tobillo. El alguacil señaló: «Quítese eso también». Connor tensó la mandíbula. «¿De verdad es necesario?». El segundo alguacil intervino. «Señor, o coopera o intensificamos la situación». Los labios de Connor se curvaron ligeramente con fastidio. Con manos lentas, bajó el calcetín y deslizó un pequeño frasco de vidrio, que tintineó suavemente contra el suelo de goma. El silencio cayó como una cortina. El alguacil no dudó. «Está arrestado por intento de asesinato», dijo, quitándose las esposas del cinturón y dando un paso al frente. Connor se puso rígido. «No lo entiende», murmuró entre dientes. «Esto es político, más importante de lo que cree». El alguacil no pestañeó. «Tal vez», dijo, «pero empieza aquí». Con las manos atadas a la espalda, Connor fue conducido por el pasillo. Todos los pasajeros se giraron para observar. Las miradas lo seguían como reflectores. Franklin estaba de pie cerca del frente, con la mandíbula desencajada, la incredulidad grabada en su rostro curtido. Jeremy permaneció en silencio, conmocionado, pero decidido. Los motores del avión vibraban suavemente en la distancia. El aire se llenaba del zumbido de radios y botas sobre metal. Elijah Cross se había ido, llevado de urgencia a cuidados intensivos sin esperanza de supervivencia. Pero la justicia, lenta y deliberada, había dado el primer paso. Mientras escoltaban a Connor por las escaleras hasta la sala de espera, los pasajeros permanecieron en un silencio atónito, olvidados sus planes de viaje, con la mente fija en la escena que se desarrollaba ante ellos. El cielo estaba despejado y amplio, pero para quienes estaban a bordo del vuelo 3702, la inocencia del viaje se había hecho añicos. La cabina ya no era solo una nave, era la escena de un crimen. Elijah seguía inconsciente, pero el sistema judicial había dado su primer paso. El cielo ya no era amigable, ahora eran testigos. En el Hospital General Eldridge, la sala de urgencias bullía de tensión. Los paramédicos llevaron rápidamente a Elijah Cross por las puertas dobles. Su cuerpo inconsciente estaba pálido, con los labios teñidos de azul y manchados de sangre. Los monitores emitían pitidos erráticos mientras las enfermeras flanqueaban la camilla, empujándola por pasillos estériles bordeados de frías luces fluorescentes. Un médico gritó: «La presión arterial está bajando, preparen el carro de paro». Otro ya le había puesto oxígeno en la cara a Elijah, y su pecho apenas subía por debajo de las correas. Al doblar la esquina hacia la UCI, el doctor Lionel Garrison los abordó de frente poniéndose los guantes. «¿Cuál es la historia?», Srenia preguntó. «Colapso en el aire, sospecha de envenenamiento, parálisis, pulso débil», respondió una enfermera. Garrison entrecerró los ojos. «Llévenlo a la sala 4, intubarlo. Quiero análisis de sangre, un panel toxicológico y una tomografía corporal completa de inmediato. Váyanse». La puerta se cerró tras ellos. Pasaron horas antes de que Elijah se estabilizara. Los resultados llegaban lentamente, pero un informe llamó la atención de todos. Un especialista en toxicología se acercó al doctor Garrison y le entregó un sobre sellado. «Es Voltrex 7», dijo el hombre con gravedad. «Indetectable en los paneles estándar».
Solo lo encontramos por la respuesta de los neuroinhibidores al tratamiento. Garrison apretó la mandíbula. Es un paralizante de grado militar. ¿Quién tiene acceso a algo así? No lo sé, respondió el especialista. Pero quien lo usó no quería que quedara inconsciente. Quería borrarlo del mapa. La noticia del ataque se extendió rápidamente. Afuera del hospital, los flashes de las cámaras iluminaban la noche mientras las furgonetas de noticias se alineaban en la acera. Los titulares resonaban en las cadenas en cuestión de horas. Director ejecutivo de una empresa tecnológica afroamericana envenenado en pleno vuelo. En la sala de espera, Devon Rames permanecía serio y silencioso, flanqueado por 2 abogados corporativos y un asesor de medios. Su teléfono vibraba sin parar, llamadas de miembros de la junta directiva, inversores y periodistas. Ignoró a la mayoría. Su atención permanecía fija en el pasillo que conducía a la habitación de Elijah. «Está estable», le dijo finalmente una enfermera. «Pero no despierta. Le han inducido un coma para controlar la inflamación». Devon exhaló, más como un gruñido que como un suspiro. «Esto no fue un accidente. Lo estamos tratando como un intento de asesinato», respondió una voz a sus espaldas. Devon se giró y vio al detective Marcus Quill de pie, con un largo abrigo gris, la mirada penetrante y fría como el acero. «Hemos entrevistado a la tripulación de vuelo. Uno de ellos, Connor Bale, está detenido». Devon frunció el ceño. ¿Por qué un auxiliar de vuelo llegaría tan lejos? Eso es lo que intento averiguar. Quill dio un paso al frente lentamente bajando la voz. Pero hemos encontrado algo que no cuadra. Una transacción financiera rastreada, un depósito en el extranjero realizado bajo una identidad falsa. El destinatario está vinculado a alguien con quien trabajó tu jefe. A Devon se le secó la boca. ¿Quién? Quill sacó un bloc de notas del bolsillo y leyó un nombre. Un tal Darius Flint. Devon sintió el nombre como una bofetada. Darius Flint había sido una estrella en ascenso en Sivantis, carismático, calculador e implacable cuando era necesario. Pero hace 3 años, una fusión que salió mal le costó millones a la empresa. Elijah solicitó una auditoría interna, y cuando surgieron discrepancias, Darius fue despedido discretamente. Sin prensa, sin demandas, solo una salida silenciosa, hasta ahora. ¿Dices que Darius asesinó a Elijah? Srenia preguntó Devon, incrédulo. Digo que Connor Bale no hizo esto solo, dijo Quill. ¿Y el tipo de veneno usado? Eso no es algo que se compre en cualquier esquina. Esto fue planeado, financiado, suministrado con intención. Devon se giró hacia la UCI. A través del cristal pudo ver a Elijah, inmóvil, conectado a máquinas que pitaban sin parar a un ritmo sombrío. Entonces no se trata de venganza, murmuró. Se trata de estrategia. Quill asintió. Exactamente. Lo que significa que alguien conocía los planes de vuelo de Elijah. Alguien con acceso. Devon se enderezó. Haré que nuestro equipo de seguridad interna revise los registros de la empresa, a ver quién tuvo acceso a su itinerario la semana pasada. Bien, respondió Quill, bajando la voz a un tono de advertencia. Pero ten cuidado. Si esto fue un trabajo interno, puede que aún no hayan terminado. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un apartamento de un rascacielos con vistas al horizonte de la ciudad, Connor Bale estaba sentado en una celda, con los brazos cruzados y el rostro impasible. No había dicho ni una palabra desde que le pusieron las esposas. Un segundo detective entró, deslizó una silla por el suelo de hormigón y se dejó caer en ella. ¿Sabes que podrías enfrentarte a cadena perpetua por esto?, dijo el hombre. Connor miró al frente. Envenenaste a un hombre en pleno vuelo. Eso no es una pelea de bar ni un error de borracho. Es algo federal. Terrorismo, seguía sin decir nada. El detective suspiró. Dinos con quién trabajabas. Quizás podamos ahorrarte algunos años. Connor finalmente giró la cabeza. No lo entiendes, dijo secamente. ¿Crees que esto era personal? ¿Verdad? No, sonrió con sorna, amargamente. Esto era un negocio, un gran negocio. Entonces, ¿quién te pagó? Connor apretó la mandíbula. No sé su nombre. Solo un número. Las instrucciones llegaron por un teléfono desechable. Se prometió el pago después del trabajo. ¿Teléfono desechable? Srenia, repitió el detective. Revisa mi casillero, murmuró Connor. Lo encontrarás escondido detrás del panel de ventilación, todavía cargado. De vuelta en la comisaría,
Los detectives abrieron el compartimento del casillero de Connor. Detrás de una rejilla de ventilación suelta, entre unas plantillas, había un teléfono prepago. Lo encendieron. Solo se había realizado una llamada, con fecha y hora justo antes de la salida del vuelo 3702. La señal rebotó en una torre en Bondale City. El detective Quill miró la pantalla con los ojos entrecerrados. ¿Por qué llamar antes del despegue? La voz de Devon llegó por el teléfono, conectada remotamente. Porque alguien estaba observando. Querían confirmar que había embarcado. Eso significa que el titiritero ya estaba en Bondale, murmuró Quill. No huía. Estaba esperando. Lejos de Eldridge, en un estudio tenuemente iluminado dentro de una apartada cabaña rural, un hombre veía las últimas noticias en una pantalla de televisión. Darius Flint se recostó en su sillón de cuero, haciendo girar una copa de vino tinto intenso. Su expresión era indescifrable, fría, distante, tranquila. Entró un hombre más joven, con el abrigo húmedo por la lluvia. Connor ha sido arrestado, informó. Darius apenas reaccionó. Conocía el riesgo. Se habla de una investigación federal. Lo emiten en todas las cadenas. Darius bebió un sorbo. Que hablen. El joven dudó. ¿Y si la policía ata los cabos? Darius finalmente lo miró, con el atisbo de una sonrisa curvando sus labios. Lo harán, tarde o temprano. Se puso de pie, acercándose a la ventana mientras un relámpago brillaba en la distancia, proyectando su silueta en una sombra parpadeante. Pero para cuando me alcancen, murmuró, este juego ya estará en marcha. A sus espaldas, la pantalla mostraba una imagen de Elijah en una camilla, borrosa por los flashes de las cámaras y los titulares que se desplazaban. Esto no fue una venganza personal, susurró Darius. Era un trabajo por contrato, y el cielo era solo el principio. El detective Marcus Quill se inclinó sobre el panel de pruebas en su oficina. La tenue luz del techo proyectaba largas sombras sobre las fotografías granuladas y los registros bancarios impresos. Las cifras no mentían. $150,000 transferidos a una cuenta de las Islas Caimán, tan solo 48 horas antes de que Elijah Cross abordara el vuelo 3702. El nombre asociado a la transacción lo detuvo en seco. Darius Flint. Quill apretó la mandíbula. Recordó el nombre de un archivo enterrado. Una vez una estrella emergente en Sivantis Dynamics, ahora un fantasma. Despedido discretamente tras una fusión fallida 3 años antes, Flint había desaparecido del mundo tecnológico sin dejar rastro. Pero ahora, sus huellas estaban por todas partes. Quill se volvió hacia el analista junior al otro lado de la sala. Revisa todos los memorandos internos sobre la salida de Flint. Quiero registros de acceso completos, acuerdos legales, actas de la junta, todo lo que enterraron. El analista asintió y salió corriendo. Quill se recostó en su asiento, mirando el documento bancario. El momento, la cantidad, el método, todo apuntaba a un golpe bien financiado y calculado. Se frotó el puente de la nariz. El olor a café rancio flotaba en el aire. No resurgió sin más, murmuró para sí mismo. Volvió con un propósito. Mientras tanto, en una sala de detención segura, Connor Bale estaba esposado a una mesa de metal, con la mirada fija en la pared. Su rostro estaba inexpresivo, ilegible, como un hombre que sabía que ya no tenía el control, pero aún guardaba una carta secreta. Cuando Quill entró en la sala, Connor apenas levantó la vista. «No estoy aquí para jugar», dijo Quill, acercando una silla. «El hombre que envenenaste está luchando por su vida, y hemos rastreado tu pago». Connor finalmente se giró, con una sonrisa sutil pero mordaz. «Entonces sabes que no soy el único que quería que se fuera». Quill ni se inmutó. «Háblame de Darius Flint». Connor negó con la cabeza lentamente, tamborileando con los dedos sobre la mesa de acero. «Nunca lo conocí, nunca vi su rostro, solo una voz distorsionada, instrucciones grabadas. Prometieron pagar después del trabajo. Eso es todo lo que sé». «¿Esperas que crea que te arriesgaste a ser asesinado por un fantasma?» Connor entrecerró los ojos. «No arriesgué nada. Dijo que saldría antes de que se calmara el polvo. Dijo que alguien de dentro retrasaría cualquier investigación lo suficiente como para que desapareciera». Quill lo miró fijamente. ¿Alguien de dentro? Connor no dijo nada más.
Un silencio denso y pesado los envolvió. El detective se levantó lentamente. Has terminado aquí por ahora. Pero esto no termina contigo. De vuelta en la sede de Sivantis, Devon Rames paseaba de un lado a otro. La sala de juntas bullía con murmullos silenciosos, mientras los equipos de relaciones públicas atendían incesantes llamadas de prensa y los asesores legales revisaban declaraciones. Sin embargo, la mente de Devon estaba en otra parte. Acababa de hablar con Quill. La posibilidad de una filtración interna, de que alguien dentro de Sivantis le hubiera dado el itinerario de Elijah a un asesino, le ponía los pelos de punta. Sacó su tableta y abrió los registros cifrados del itinerario de Elijah. Solo 6 personas tenían acceso. 4 estaban en ese edificio. 1 era Elijah. El sexto, su mirada se detuvo. Había sido Darius Flint. A Devon se le aceleró el pulso. Supuestamente el acceso de Flint había sido revocado hacía años, pero Devon ahora temía que alguien lo hubiera restaurado desde dentro. Llamó a Quill inmediatamente. «Detective, creo que tenemos un topo, y creo que Flint planeó esto más profundamente de lo que suponíamos». La voz de Quill resonó en el teléfono. «Envíenlo todo, y estén atentos. Si Flint tenía acceso, sabía más que la ruta de vuelo de Elijah. Podría saber qué sigue». A 2 horas de distancia, enclavada en un claro boscoso a las afueras de Branmere, una casa de campo brillaba bajo el sol poniente. Dentro, Darius Flint estaba reclinado en un sillón de cuero, con un fuego crepitando cerca. Las llamas parpadeantes danzaban en su rostro, revelando la serenidad de un hombre que se sentía en control total. En el televisor de pantalla plana montado sobre la chimenea, un banner de noticias de última hora se desplazaba en la parte inferior. El director ejecutivo Elijah Cross permanece en estado crítico, sospechoso bajo custodia. Darius removió el vino en su copa, su reflejo oscuro en el líquido carmesí. Sus labios se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Un hombre con un jersey de cuello alto gris se adelantó desde la esquina de la habitación. «La fase 1 ha terminado, señor». Darius asintió. «¿Y las consecuencias?» «Mezcladas. La compañía está estable por ahora, pero están nerviosos. La junta directiva está dividida. Los medios de comunicación están atacando». Darius se levantó y se dirigió a un escritorio cercano, donde esperaba una carpeta gruesa. Dentro había capturas de pantalla, correos electrónicos, registros privados y rastros de mensajes cifrados. En el centro había una foto en blanco y negro de Elijah Cross. «La gente como Elijah cree que la resiliencia es suficiente», murmuró Darius. «Pero la resiliencia solo funciona si el mundo juega limpio. Y yo ya no juego limpio». Bajó de la pared un mapa de la sede regional de Sivantis. Unas X rojas marcaban ciertos nodos, puntos de acceso, centros de datos y cerraduras digitales. «¿Estás seguro de que no despertará?», Renía preguntó el hombre. Darius no respondió al principio. Volvió a mirar la pantalla, el rostro de Elijah en las noticias. Entonces dijo en voz baja: «Aunque lo haga, no reconocerá el reino cuando regrese». Tocó uno de los nodos del mapa y susurró: «Veamos quién llena el vacío de poder». La sala de juntas estalló en gritos en cuanto terminó la teleconferencia. «Esta empresa no puede sobrevivir en el limbo», ladró Wallace Trent, un alto cargo de la junta, de pelo canoso y temperamento irascible. «Nuestras acciones cayeron 4 puntos anoche. Los inversores están asustados. Necesitamos liderazgo, un liderazgo estable, y Elijah, que Dios lo ayude, sigue inconsciente». Devon Rames presidía la larga mesa de roble, con la corbata floja y la mandíbula tensa, y reemplazarlo ahora les daría a nuestros enemigos justo lo que quieren. Si no lo ven, le están haciendo el juego a alguien. Se oyeron murmullos por todos lados. Algunos asintieron. Otros apartaron la mirada. El aire estaba cargado de conflicto, impregnado del aroma a tensión y colonia cara. La luz del sol se filtraba oblicuamente por los altos ventanales de la sede de Millstone, pero no contribuía a alegrar el ambiente. «No finjamos que no somos vulnerables», murmuró Alan Roque, el director financiero, revisando su teléfono. «Los medios de comunicación están acosando a esto como lobos sobre carne cruda, y ahora esto...». Tocó la pantalla y envió la imagen al monitor central. Un correo electrónico anónimo había llegado a la bandeja de entrada de todos los miembros de la junta directiva minutos antes. El asunto decía: «Su director ejecutivo,
es el mayor lastre de la empresa. La sala se sumió en un silencio atónito mientras se cargaba el archivo adjunto, una pila de memorandos internos, todos supuestamente firmados por Elijah, que describían conversaciones con proveedores incluidos en una lista de vigilancia federal, transacciones ilegales, cuentas fantasma, un rastro incriminatorio. Devon dio un paso al frente entrecerrando los ojos. Ese no es el formato de Elijah. Se giró hacia la pantalla con la voz ahora seca y controlada. Estos encabezados, este espaciado de márgenes, incluso la elección de la fuente, es Darius. Solía formatear todos los memorandos así antes de que lo despidiéramos. Se hizo el silencio. Varios miembros de la junta intercambiaron miradas cautelosas. Devon sacó su teléfono y marcó. «Llama a Quill», dijo. «Ahora». El detective Marcus Quill caminaba lentamente por la pequeña oficina contigua a la sala de juntas, inspeccionando los metadatos de los correos electrónicos. El zumbido de las computadoras resonaba a sus espaldas mientras el jefe de informática de la empresa rondaba cerca. «No hay IP rastreable», murmuró Quill. «Enrutada a través de 6 servidores proxy en 3 países». Se giró hacia Devon, que estaba junto a la ventana con los brazos cruzados. «¿Pero estás seguro de que este es el estilo de Flint?» «Apuesto mi trabajo», dijo Devon, con la mirada fija en el horizonte. Tenía una forma especial de esconder cuchillos dentro de los cumplidos. Estos impostores intentan parecer refinados, pero son lo suficientemente descuidados como para ser creídos. Quill asintió. «Entonces veamos si podemos encontrar las huellas dactilares que no quería dejar». En el centro de detención del centro, Connor Vale estaba sentado encorvado sobre una fría mesa de metal, con los dedos entrelazados. El uniforme, antes impecable, había sido reemplazado por un mono gris, y su expresión era una máscara de agotamiento y resentimiento. Una única luz fluorescente titilaba en lo alto, proyectando sombras sobre su rostro hundido. Quill entró con paso pausado, con una carpeta bajo el brazo. La dejó caer sobre la mesa con un golpe sordo. «¿Sigues pensando en hacerte el mártir silencioso?», Srenia preguntó. Connor no respondió. Miró al frente con la mirada perdida. Quill dio vueltas lentamente, sacó una silla y se sentó. «Tu hermano», comenzó, deslizando una fotografía hacia adelante. «Trabaja como manipulador de equipajes junior en un aeropuerto regional de Clearwater. Acaba de ascender. Está orgulloso de ti», le dijo a la prensa que siempre eras quien cumplía las normas. Por primera vez, Connor apretó la mandíbula. «Nos han dicho que la aerolínea está considerando despedirlo», añadió Quill. «Culpabilidad por asociación. Eso no parece justo, ¿verdad?» La voz de Connor salió baja, casi rota. «Déjalo fuera de esto». «Entonces dame algo», dijo Quill, en tono tranquilo pero firme. «Algo para mantenerlo fuera de esto». Silencio. Entonces, lentamente, Connor inhaló por la nariz y se inclinó hacia adelante. «Nunca conocí a ese hombre», susurró, mirando fijamente el cristal de doble cara. No sabía su nombre. Pero en una taquilla de la cubierta C había un teléfono desechable. Mi nombre estaba pegado en la parte de atrás. No había ningún número guardado, solo un mensaje. «Espere la llamada». Quill entrecerró los ojos. «¿Y contestaste?» Connor asintió, con la voz cada vez más ronca. Era modulado, como una máquina. Me dio instrucciones. Dijo que el pago se contabilizaría una vez que confirmara que el trabajo estaba hecho. Quill abrió la carpeta, revelando el teléfono desechable confiscado. «Nuestro equipo técnico ya está en ello. La tarjeta SIM solo se conectó una vez, justo antes del despegue». Connor no reaccionó. Quill se inclinó. Sonó desde Ciudad Bondale. Connor levantó la vista, con los labios ligeramente entreabiertos. «Entonces, ¿estuvo allí? ¿Todo el tiempo?» Quill se puso de pie y cerró la carpeta. El cerebro no estaba corriendo, estaba esperando los resultados. Envenenó a un director ejecutivo negro, dejándolo vomitando sangre y deslizándose bajo tierra, seguro de que nadie se daría cuenta. Si crees que cada acto de crueldad debe ser respondido, suscríbete ahora. La justicia empieza aquí. Elijah abrió los ojos de golpe, pero la habitación seguía borrosa. El techo blanco y estéril giraba sobre él mientras un dolor agudo le subía por la columna y le latía tras las sienes. Las máquinas pitaban constantemente junto a su cama,
con un ritmo extrañamente reconfortante, como un latido en el que ya no confiaba. Cada respiración le costaba esfuerzo, como aspirar aire a través de un cristal. El sudor se le pegaba a la piel, y el peso sordo de sus extremidades le decía que algo terrible había sucedido. Una sombra se movió a su lado. Devon Rames se levantó de la silla cercana, con los ojos abiertos, aliviado y conteniendo la respiración. Le temblaban las manos al alcanzar el botón de llamada, pero se detuvo, como si temiera que Elijah volviera a desaparecer. «Elijah», dijo Devon en voz baja, con la voz quebrada tras horas de silencio. «¿Me oyes?» Elijah parpadeó, enfocando la vista lentamente. El rostro de Devon apareció ante sus ojos, arrugado por la preocupación, con la mandíbula apretada por algo más profundo que el miedo. «¿Qué pasó?» «Component placement», preguntó Elijah con la voz seca y áspera como papel de lija. «Te desmayaste en el vuelo», dijo Devon sentándose de nuevo. «Había algo en el agua, un compuesto paralizante. Casi te perdimos». Las palabras se asentaron como piedras en el pecho de Elijah. Tragó saliva, un movimiento lento y doloroso. «El agua», dijo con voz áspera. «No solo era mala, ¿verdad?» Devon dudó. Luego asintió una vez, con gravedad. «Estaba envenenado. Fuiste el objetivo». Por un instante ninguno de los dos habló. El monitor emitió un pitido constante, grabando la tormenta bajo la silenciosa superficie de Elijah. Su mente empezó a hilvanar recuerdos rotos. Los ojos de Connor, el sabor extraño, el dolor. Se le hizo un nudo en la garganta, no de miedo, sino de furia. «Quieren borrarme», susurró Elijah con la voz más aguda. Esto no fue casualidad. Devon volvió a asentir. «Lo sabemos. La policía está en ello. Quill ha estado investigando sin parar». Elijah tensó la mandíbula. No necesitaba preguntar quiénes eran ellos. Había vivido lo suficiente en la cima como para saber hasta dónde llegarían algunos hombres para hundirte. Al otro lado de la ciudad, el detective Marcus Quill estaba encorvado sobre un escritorio desordenado dentro de la división cibernética de la policía de Bondale, con los ojos clavados en las granuladas imágenes de vigilancia. La marca de tiempo parpadeó, la mañana anterior al vuelo. La grabación mostraba la entrada de una cabina de coworking en un edificio del centro. Un hombre encapuchado entró sigilosamente, cabizbajo, con el rostro casi oculto. Quill rebobinó el cargador, esta vez más despacio. Observó la forma de andar, la ligera inclinación hacia la derecha, el ritmo irregular. Sus dedos danzaron sobre el teclado, comparando con el programa de análisis. Coincidencia, 86% de probabilidad. Darius Flint. «Te pillé», murmuró Quill, entrecerrando los ojos. Se le aceleró el pulso. Minutos después, un equipo SWAT se situó frente a una remota cabaña rural enclavada en las afueras del bosque de Bondale. Se movían con precisión, las botas crujiendo suavemente contra la grava, las radios en silencio. Quill entró en el vehículo principal con el arma enfundada, pero la mano cerca. No iba a correr riesgos. Entraron en la cabaña poco después del anochecer. El aire dentro estaba viciado, con un toque de café quemado y algo ligeramente metálico. Estaba vacío, pero no abandonado. Lo que encontraron dejó a Quill más helado que si hubieran caído en una emboscada armada. Una pizarra blanca dominaba la pared del fondo. Estaba cubierta de fotografías, la mayoría de ejecutivos de Civantis. Líneas de colores conectaban rostros con fechas, códigos de seguridad y direcciones. Algunas fotos eran tomadas a distancia, otras claramente, extraídas de sistemas internos. Pero en el centro de todo, rodeada dos veces con un rotulador rojo grueso, había una imagen que le revolvió el estómago a Quill: Elijah Cross. La foto no era solo de un medio de comunicación, era una imagen en directo del hospital. Debajo, garabateado en mayúsculas, habitación 214, no más oportunidades. Quill retrocedió, con la respiración entrecortada. «No ha terminado», dijo en voz baja. «Está planeando algo más». Un oficial subalterno se adelantó. «Señor, hay un recibo en el escritorio. Entrega de piezas de router cifradas. Entregado ayer». «Flint está construyendo algo», murmuró Quill, «o alguien más lo es. Y cada vez es más audaz». Afuera, el viento arreció, susurrando entre los pinos mientras el crepúsculo se convertía en noche. Los agentes se movían con rapidez,
recogiendo dispositivos, documentos, todo lo que pudiera ofrecer una pista. De vuelta en el hospital, Elijah se incorporaba con dificultad, ignorando el dolor punzante en las costillas. «Necesito hablar con Quill, ahora», le dijo a Devon, quien le puso una mano firme en el hombro. «Tranquilo, hombre. Acabas de despertar». Los ojos de Elijah, aunque hundidos e inyectados en sangre, brillaban con claridad. «Ya fallaron una vez. Eso significa que no dudarán en intentarlo de nuevo». Devon asintió con gravedad. «Se está reforzando la seguridad. Hay guardias en cada entrada». Pero Elijah no se sentía reconfortado. Lo sentía en los huesos. Esto no había terminado. Alguien se movía en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar de nuevo. A kilómetros de distancia, en las sombras de una oficina con poca luz, Darius Flint se inclinó hacia adelante, tecleando con los dedos sobre un plano digital que brillaba en su portátil. A su alrededor, un grupo de hombres permanecía en silencio. Uno ajustaba un arma enfundada, otro revisaba los registros de acceso en una tableta. Un hombre con una chaqueta negra planchada dio un paso al frente. Elijah ha despertado. La expresión de Flint no cambió. Solo sus dedos se quedaron quietos. Pasó un segundo. Entonces se recostó, entrecerrando los ojos. «Nos equivocamos», añadió el hombre. Flint finalmente habló, con voz fría y firme. «Entonces es hora de la fase 2». Giró la pantalla. Un plano del servidor en la nube de Sivantis llenó la pantalla. «Si no podemos matar a ese hombre», dijo Flint con la mirada endurecida, «destruiremos el reino». De vuelta en la cabaña, Quill se quedó paralizado frente a la pizarra, con una mano apretada en un puño. «Esto no ha terminado», susurró. «Van a terminar lo que empezaron». El pasillo frente a la habitación de Elijah Cross en el hospital vibraba de tensión. 2 agentes de seguridad armados se encontraban en extremos opuestos, con los ojos escrutando cada movimiento, los dedos apoyados cerca de sus armas. Un tercer guardia comprobó las identificaciones antes de permitir que alguien se acercara. El aire estéril se sentía más denso de lo habitual, como si el edificio mismo contuviera la respiración. Dentro de la habitación, Elijah se removía bajo las finas sábanas blancas. El suave pitido de los monitores se sincronizaba con el lento subir y bajar de su pecho. La luz del sol se filtraba por las persianas, tiñendo su rostro de un dorado desvanecido a medida que la tarde daba paso al anochecer. Devon Reims, líder interino de Sivantis y el aliado más fiel de Elijah, estaba junto a la cama, tableta en mano, dando instrucciones en voz baja a un equipo de consultores legales y de ciberseguridad destinados en un hotel al otro lado de la calle. Los ojos de Elijah se abrieron de nuevo, la 5ª vez en esa hora, pero esta vez no se cerraron. Su mirada se agudizó. Inhaló lentamente como si sacara fuerzas del aire mismo. Devon se inclinó hacia adelante. «¿Necesitas algo?», Srenia preguntó Devon en voz baja pero firme. Elijah parpadeó y tragó saliva. «¿Agua? No envenenada». Devon esbozó una sonrisa seca y le pasó él mismo una botella sellada. «Lo he comprobado 2 veces». Elijah bebió y se limpió la boca con el dorso de la mano temblorosa. Su mirada se volvió distante, pensativa. «Lo sigo viendo. Sus ojos». Devon frunció el ceño. «¿Connor?». Elijah asintió. «Cuando me dio la bebida, no estaba enfadado. No estaba petulante. Era como si ni siquiera estuviera allí». Hizo una pausa, con la voz débil pero segura. «No vi odio. Vi deber, como si estuviera cumpliendo órdenes». Devon se recostó lentamente, las palabras pesando en la habitación. «Entonces, sabemos que esto no fue solo venganza, fue algo más grande». Al otro lado de la ciudad, bajo un elegante edificio gris sin letreros, un hombre llamado Darius Flint cruzó tranquilamente una puerta de cristal reforzado. La cámara de seguridad parpadeó al escanear su identificación falsa y luego se puso en verde. Pasó sin incidentes. Darius vestía elegantemente, con abrigo negro de lana, pantalones oscuros y guantes en la mano, pero era la quietud en su expresión lo que llamaba la atención. No triunfante, no preocupado, calculador. Bajó por una estrecha escalera metálica y luego cruzó una segunda puerta hacia una sala de conferencias subterránea y oscura, con una luz tenue y un zumbido de intenciones frías. El espacio era funcional. Paredes de acero, luces empotradas
y una larga mesa negra mate rodeada de 5 hombres. No dijeron nada cuando entró. A la cabecera de la mesa se sentaba Mason Red, un hombre delgado con el pelo rubio ralo y una quietud deliberada en cada movimiento. Frente a él había una computadora portátil cerrada. «¿Está despierto?», dijo Mason, tocando el dispositivo una vez. Darius se quedó boquiabierto. «¿Confirmados los signos vitales?», Mason asintió. «Los médicos redujeron la sedación esta mañana. Está receptivo». Por un momento, Darius guardó silencio. Se acercó a la pared del fondo, donde un único monitor mostraba imágenes apagadas de noticias sobre el estado de Elijah. El titular se desplazaba por la parte inferior de la pantalla. Director ejecutivo de Sivantis en recuperación tras sospecha de intoxicación en vuelo. «Nos equivocamos», añadió Mason con tono firme. Darius inhaló lentamente. «Entonces es hora de la fase 2. Dio un paso adelante y abrió el portátil con un suave clic. La pantalla se iluminó con un plano, un intrincado esquema de la infraestructura interna en la nube de Sivantis, repleta de puntos de conexión, rutas de datos y vulnerabilidades. Un nodo parpadeante emitía una luz roja. «Si no podemos matar a ese hombre», dijo Darius en voz baja y controlada, «destruiremos el reino». Exactamente a medianoche, Sivantis Dynamics se sumió en el caos. Sin previo aviso, la red global de servidores de la compañía se iluminó con alertas rojas, y el tráfico fantasma inundó cada punto de acceso como una inundación digital. Los intentos de inicio de sesión falsos se multiplicaban por segundo. Los paneles de administración mostraban advertencias urgentes. Filtración de datos en curso. Acceso no autorizado detectado. Despliegue de malware detectado. En el centro de operaciones de red, los técnicos corrían de una estación a otra. Las pantallas parpadeaban, los sistemas parpadeaban, los cortafuegos se tensaban bajo el peso del asedio invisible. El pánico se extendía por los pasillos como una corriente eléctrica. A kilómetros de distancia, en su cama de hospital, Elijah Cross despertó de un sueño superficial. El pitido de un monitor cercano resonaba constantemente, midiendo cada respiración frágil. Una enfermera acababa de ajustarle el suero intravenoso cuando Devon Reims irrumpió en la habitación, teléfono en mano, con la voz tensa por la alarma. «Elijah», dijo Devon, apenas conteniendo la urgencia. «Nos han atacado. Servidores, archivos, todo. Está coordinado». Elijah parpadeó a través de la neblina de la medicación, obligándose a concentrarse. «¿El sistema?», Srenia preguntó. «Está desbordado», respondió Devon. «No es aleatorio. Es un objetivo, estratégico. El equipo de ciberseguridad mantiene la posición, pero las vulnerabilidades heredadas se están infiltrando». Elijah se incorporó lentamente. El dolor le recorría el torso. «Conéctame a la junta», dijo con voz firme. Devon dudó. «Apenas puedes mantenerte erguido». La mano de Elijah se aferró a la barandilla de la cama. Apretó la mandíbula. «Apuestan a que soy débil. Vamos a mostrarles cómo es una recuperación». Minutos después, se abrió una línea de video segura. Los rostros de los miembros de la junta aparecieron en una cuadrícula en el monitor del hospital. Algunos parecían nerviosos. Otros ya se preparaban para el desastre. «Señor Cross», empezó uno de ellos, «estamos bajo asedio digital. Ya hemos perdido 2 sectores de clientes. Algunos modelos financieros se han corrompido sin posibilidad de reversión. Si esto continúa...». «No lo hará», interrumpió Elijah con voz baja y firme. «Esta es una brecha construida desde dentro. Las brechas en nuestro sistema, dejadas durante compilaciones anteriores, dejadas deliberadamente, creo, ahora se están usando en nuestra contra». El ambiente en la llamada se volvió más denso. Nadie refutó su afirmación. «Darius», murmuró el miembro de la junta, Nathan Corrin. «Es él. ¿Conocía esas puertas traseras?». Elijah asintió. «Está utilizando nuestra propia fundación como arma, pero no sabe lo que Devon y yo construimos después de que se fuera». Devon entró en escena. La nube beta, circuito cerrado, reforzada con blindaje descentralizado. «Ese sistema está aislado», continuó Elijah. «Solo Devon y yo tenemos autorización. Nos mudamos ahora. Apagamos los servidores heredados y migramos al núcleo beta. Perderemos tiempo de actividad, pero no la empresa». «Pero», comenzó otro director, vacilante. «Apagar el marco heredado significa perder décadas de configuraciones de datos». La voz de Elijah interrumpió la tensión.
Ya hemos perdido más en minutos. Cada segundo que esperamos, él posee más de nuestra identidad. Este es nuestro cortafuegos, no solo contra la pérdida de datos, sino también contra el sabotaje. Por un instante, se hizo el silencio. Luego, uno a uno, los directores asintieron. La votación fue unánime. Devon tomó las riendas de inmediato, dando instrucciones rápidas a los equipos técnicos. Se iniciaron los protocolos de apagado de emergencia. Los sistemas redundantes se desconectaron. Comenzó una cuenta regresiva silenciosa para que los servidores se reiniciaran desde la nube beta aislada. En ese mismo instante, lejos de Millstone, en una sala de operaciones iluminada por velas, Darius Flint se encontraba frente a una hilera de monitores, observando el caos que había desatado. El código inundaba las pantallas como una cascada de lenguaje que solo él podía leer. Las rutas de datos parpadeaban. Los sistemas temblaban bajo presión. Esperó la brecha final, un indicador de que el archivo interno de RRHH de la empresa había colapsado. Ese era el premio. Esa era la caída. En cambio, una pantalla se apagó. Luego otra. Y otra. ¿Qué es esto? Swing, espetó, dando un paso al frente. ¿Reinicio? Se giró hacia su jefe técnico, un hombre silencioso con una sudadera gris. Dime que es un farol. El técnico negó con la cabeza. Es una arquitectura limpia, no heredada. Han cambiado a algo diferente, completamente independiente. No podemos violarla. Darius apretó los puños. Se suponía que iba a caer, siseó. No se suponía que se defendiera. Darius Flint se movía por el hangar con soltura. Sus zapatos de cuero repiqueteaban suavemente contra el suelo de hormigón pulido. La terminal privada estaba tenuemente iluminada, casi en silencio a esa hora de la noche, salvo por el lejano zumbido de los motores a reacción y el parloteo sordo de la tripulación repostando. El Gulfstream estaba en el extremo opuesto de la pista, con la escalera bajada y las luces de la cabina brillando tenuemente como una promesa de libertad. Darius se ajustó el cuello de su gabardina, con una elegante bolsa de lona negra colgando de su hombro, y mantuvo la mirada al frente. Cada paso hacia el avión se sentía más pesado que el anterior. Dentro del bolsillo de su abrigo llevaba un pasaporte falso a nombre de Luther Vance, con los códigos de autorización federales obtenidos de un antiguo contacto al que había ayudado a superar una filtración de datos. El piloto, ya sentado y preparado, asintió con la cabeza desde la ventana, tal como había ensayado. Todo estaba en marcha. Todo estaba listo. Pero Darius había cometido un error. No había tenido en cuenta la redundancia del enlace tecnológico gubernamental que Elijah había traído. Mientras lanzaba un último exploit al núcleo de RRHH. Decibantis, una vulnerabilidad de puerta trasera activada al acceder a los registros archivados de verificación de antecedentes de empleados, el equipo de Elijah había realizado discretamente un barrido aparte, del tipo que se usa para contratistas de defensa de alto riesgo. No solo neutralizaron la brecha antes de que detonara, sino que también rastrearon los códigos de acceso ocultos, códigos que conducían directamente a las antiguas credenciales de Darius. En ese preciso instante, en un edificio federal al otro lado de la ciudad, el detective Marcus Quill se inclinaba sobre un escritorio con auriculares puestos, escuchando un viejo mensaje de voz que nunca se había borrado. Solo estaba enterrado en lo profundo de la bandeja de entrada de un ex empleado. «Si no puedo sentarme en su silla», la voz de Darius resonó entre la estática. «Le prenderé fuego a todo». Quill se quitó los auriculares lentamente con el peso de las palabras oprimiendo su pecho. Se giró hacia el agente federal que estaba a su lado y dijo: «Esa es nuestra orden». De vuelta en la pista, Darius subió las escaleras metálicas con silenciosa confianza. El aire nocturno era fresco. La luna, parcialmente velada por las nubes, proyectaba sombras plateadas sobre las alas del avión. Al llegar al último escalón, una astilla de algo frío le picó en la nuca. El instinto le decía que avanzara más rápido, pero el orgullo lo hizo detenerse. Una última mirada al horizonte. Un último momento de triunfo imaginario. Entonces, los focos se encendieron. Un coro de motores rugió desde el otro extremo de la pista. Subs, sin distintivos, avanzaban en formación cerrada. Luces rojas y azules estallaron en la oscuridad, pintando el avión con ráfagas de urgencia. El piloto, sobresaltado, levantó las manos al aire mientras una voz resonaba por un altavoz. «¡Agentes federales!
«¡Apaguen el motor! ¡Aléjense del avión!». Darius se quedó paralizado. Debajo de él, los agentes salían de los vehículos como una unidad de precisión, con los rifles en alto y los cuerpos moviéndose con rapidez y eficiencia mecánica. El motor del avión se apagó a mitad de un zumbido. La puerta tras él se abrió con un siseo. Darius no se movió. Sus dedos se apretaron alrededor de la barandilla. Siempre había sido él quien manejaba los hilos, controlando la narrativa, la sala, la salida. Esto no formaba parte del guión. Un hombre con equipo táctico se acercó primero, con voz aguda y mesurada. Darius Flint. Queda arrestado por conspiración para cometer asesinato, ciberterrorismo y sabotaje corporativo. Baje del avión. Despacio. Darius no se resistió. Con una respiración silenciosa, volvió a subir las escaleras, bajando un escalón a la vez. Se movía con gracia, sin desafío, con la cabeza alta y los hombros erguidos, como quien da un discurso que nadie puede interrumpir. Cuando sus zapatos lustrados tocaron la pista, un círculo de agentes se cerró a su alrededor. Metió la mano en su abrigo lentamente, sacó el pasaporte falso y se lo entregó sin decir palabra. El agente lo inspeccionó, saludó con la cabeza a otro y señaló hacia la furgoneta que lo esperaba. «Sabías que no lo lograría, ¿verdad?», preguntó Darius en voz baja pero firme. «Esperaste hasta el final». Muy teatral. Uno de los agentes no respondió. Otro le puso las esposas con precisión experta. Darius miró hacia la aeronave, ahora inmóvil. Las estrellas en el cielo eran indiferentes. El plan de escape, los meses de coordinación, las capas de traición, se consumieron en un instante. La última mano que jugó había fracasado, pero aún se aferraba a la ilusión de dignidad. Mientras lo guiaban hacia la camioneta, los motores de los vehículos federales ronronearon al unísono. Las luces del jet privado parpadearon y luego se atenuaron por completo. Un silencio frío y absoluto los envolvió. Darius giró la cabeza lo justo para captar la sombra del ala del avión sobre el asfalto. Sonrió levemente. «Supongo que el cielo ya no me pertenece». La sala del tribunal quedó en silencio cuando Connor Vail subió al estrado de los testigos. El murmullo de la galería se había desvanecido en una quietud inquietante, de esas que se sentían más pesadas que el ruido. No se permitía el acceso de cámaras, pero el mundo seguía observando. Los reporteros llenaban todos los asientos disponibles, con bolígrafos flotando, registrando cada cambio en su lenguaje corporal y cada palabra balbuceada. Connor tenía las manos esposadas. El mono naranja contrastaba marcadamente con el traje azul marino que vestía Elijah Cross, sentado a solo 6 metros de distancia, con la espalda recta y la mirada firme. El rostro de Connor estaba pálido, más delgado que antes, con los ojos hundidos tras semanas en una celda. Evitó la mirada de Elijah mientras prestaba juramento, con la voz apenas por encima de un susurro. «Juro decir la verdad». El fiscal, Roland Mays, se acercó con calma. «Señor Bailey, en sus propias palabras, explique al tribunal cómo se involucró en la conspiración contra Elijah Cross». Connor dudó. Sus dedos jugueteaban con el borde del atril de madera. «Empezó 3 semanas antes del vuelo», dijo, mirando al jurado antes de volver a su regazo. «Llegó un paquete a mi apartamento, sin remitente. Dentro había un teléfono, instrucciones y una advertencia de no hablar de ello con nadie. Estaba firmado Number. Pero la voz que luego me habló por teléfono alterada digitalmente sabía cosas. Sobre mí, sobre mi primo, sobre cuánto debía». Mays asintió, indicándole con suavidad. «¿Qué le pidieron que hiciera?». Connor tragó saliva. «Entregarle una botella de agua específica al señor Cross en el vuelo 3702. Eso fue todo, solo eso. No pregunté qué contenía. Me dijeron que parecería una convulsión, que se atribuiría a causas naturales. El dinero se prometió después de terminar el trabajo. ¿Sabía quién estaba detrás de la llamada? Number al principio no». ¿Pero luego lo supo? Connor dudó de nuevo. Sí, era Darius Flint. Un saludo recorrió la galería. Elijah no se inmutó. ¿Por qué aceptaste el trato? La voz de Connor se quebró. Porque estaba desesperado, porque creía que no tenía escapatoria, y porque me dijeron que si no cumplía las órdenes, alguien de mi familia desaparecería. ¿Recibiste el pago? Connor negó con la cabeza. No la cantidad completa.
Solo lo suficiente para mantenerme al teléfono. Se suponía que el resto llegaría después de que Elijah muriera. Silencio de nuevo. Entonces Mace se giró hacia el jurado, asintiendo una vez antes de retroceder. La defensa se negó a contrainterrogar. El daño ya estaba hecho. Más tarde, ese mismo día, fue el turno de Darius Flint de comparecer ante el tribunal. Permaneció impasible durante todo el juicio, con las manos cruzadas y el traje impecable a pesar de las circunstancias. Nunca miró a Elijah, ni una sola vez reconoció al hombre al que había intentado borrar. Elijah observaba desde la primera fila, sentado junto a su asesor legal. Entró en la sala del tribunal con una cojera moderada. Las heridas del envenenamiento aún sanaban bajo su traje a medida. Aunque su cuerpo aún no estaba completo, su presencia era innegable. No había fragilidad en su expresión, solo determinación. Cuando subió al estrado, la sala pareció inclinarse hacia él. «Estoy aquí», comenzó Elijah con voz firme. «No porque haya sobrevivido, sino porque me negué a dejar que mi historia terminara a 9.000 metros de altura». Hizo una pausa, dejando que las palabras cayeran. «Quiero que el mundo entienda algo», continuó. «Esto no fue solo un ataque contra mí. Fue un ataque contra lo que represento, contra cualquier hombre que construya su futuro con honestidad, disciplina y mérito. Darius Flint fracasó en los negocios, no por sabotaje, sino por su propia avaricia. Yo no llegué a la cima pisoteando a otros. Llegué porque me lo gané». El juez le pidió que aclarara el impacto. La respuesta de Elijah fue simple. «Mi empresa casi se derrumba, casi pierdo la vida, pero lo que no se dieron cuenta es que la integridad construye más que negocios, construye personas que luchan». Regresó a su asiento entre un silencioso aplauso de la galería, que fue rápidamente silenciado por el mazo. El jurado deliberó durante 6 horas. Al regresar, la tensión crepitaba en el ambiente. «Nosotros, el jurado, declaramos al acusado Darius Flint culpable de todos los cargos», leyó el presidente. «Conspiración para cometer asesinato, sabotaje corporativo, múltiples cargos de ciberdelito». Darius no reaccionó. Su rostro permaneció impasible, como si ya hubiera aceptado el resultado. Connor Vail, bajo su acuerdo con la fiscalía, recibió 12 años. Darius Flint fue sentenciado a 25. Elijah no los miró mientras se leía la sentencia. Tenía la mirada fija en la señal de salida que brillaba sobre las puertas de la sala. Su respiración era lenta, regular. No triunfal, sino resuelta. Porque esto no era solo un final, era el comienzo de algo nuevo. Los aplausos de la multitud resonaron a través del atrio acristalado del centro de convenciones Capitol Vale Tech, mientras el logotipo de Sivantis Dynamics vibraba en una enorme pantalla curva. El aire vibraba de anticipación, la energía de la innovación y la resiliencia se impregnaba en cada rincón del elegante y moderno recinto. Los flashes de las cámaras, los drones sobrevolaban en silencio, capturando el momento desde arriba mientras líderes de la industria, reporteros y delegados gubernamentales llenaban el auditorio. No era solo un lanzamiento de producto, era una declaración de supervivencia. Elijah Cross subió al escenario bajo un halo de luz, con una silueta imponente y serena. El traje azul marino a medida le sentaba como una armadura, impecable y deliberado como él mismo. Aunque ahora caminaba sin bastón, la leve rigidez en su paso delataba batallas aún no sanadas. En cuanto su rostro apareció en la pantalla principal, los aplausos volvieron a aumentar, esta vez no solo para la compañía, sino para el hombre que había desafiado la muerte y la traición. Se detuvo en el centro del escenario dejando que los aplausos se calmaran, mientras su mirada recorría al público. Su expresión era firme, pero no endurecida. Había fuerza en su postura, agudizada por lo que había soportado, y una calma mesurada en su voz cuando finalmente habló. «Damas y caballeros, bienvenidos a una nueva era». Las palabras resonaron por la sala, amplificadas tanto por el sonido como por el silencio. Miró hacia un lado del escenario donde Devon Rames esperaba, con las manos juntas y la barbilla ligeramente levantada. Elijah continuó con voz suave y firme. «Hoy presentamos Vigilus, una plataforma diseñada no solo para proteger datos, sino también para proteger a las personas, denunciantes, organismos de control, aquellos que se alzan cuando es más fácil permanecer en silencio». La pantalla tras él cambió a una interfaz vibrante. Visualizaciones de datos en tiempo real,
simulaciones de brechas y mapas de anomalías que iluminaban el campo de batalla digital que Vigilus se creó para proteger. Cuando nuestros muros son violados desde dentro, continuó Elijah con la mirada fija en su público, nuestra mayor defensa es la integridad. No se trata solo de ciberseguridad, se trata de seguridad heredada. Hubo un breve silencio reverente antes de girarse ligeramente y extender una mano hacia Devon. Y ahora, es un honor para mí presentarles al hombre que me ayudó a mantenerme firme cuando todo lo que construíamos estaba bajo fuego. El nuevo director de operaciones de Sivantis Dynamics, Devon Reims. Cuando Devon dio un paso al frente, el auditorio estalló en aplausos. Apretó firmemente la mano de Elijah, se inclinó hacia él y murmuró lo suficientemente alto para que solo Elijah lo oyera. Lo logramos. Elijah asintió una vez, pero sus ojos no delataban tranquilidad. Incluso triunfante, el recuerdo de lo que casi se había perdido persistía tras su mirada serena. Cuando Devon comenzó su discurso, Elijah salió lentamente del escenario y entró en un pasillo trasero más tranquilo. El personal de seguridad asintió al pasar, pero él no los saludó. Su mente estaba en otra parte, mitad en el presente, mitad en las sombras de lo que había sucedido meses atrás. Cada sonrisa del público había sido ganada con esfuerzo. Cada vítor, un rechazo a un pasado que aún lo observaba desde los rincones. En una sala de espera tras el escenario, un televisor montado en la pared reproducía un noticiero en directo que cubría la cumbre. En todo el país, la gente observaba y escuchaba. Pero un hombre observaba en silencio tras una gruesa pared de cristal reforzado. Dentro de una prisión federal en Balhurst, Darius Flint estaba sentado a una mesa de metal, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. El tenue resplandor del televisor de la prisión le iluminaba el rostro, proyectando sombras nítidas bajo sus pómulos. A su alrededor, la sala de recreo bullía de ruido. Guardias hablando, reclusos riéndose de algo en otra pantalla, pero Darius no oía nada. Su atención estaba fija. En la pantalla, la voz de Elijah se oía a lo lejos. No solo desarrollamos software, protegemos legados. Darius tensó la mandíbula. Tomó un vaso de papel con café tibio, pero se detuvo a mitad de camino, apretando los dedos. Se burló, en voz baja, amarga, fugaz. El plan había fracasado. El hombre al que había querido borrar ahora se erguía más fuerte, más respetado, más visible que nunca. Sus intentos de envenenar el futuro solo lo habían fertilizado. Sin soltar la pantalla, Darius se recostó lentamente. La dura silla de plástico crujió bajo él. No pudo pronunciar palabra, pero en su interior, el frío peso del fracaso lo oprimía más. Él lo había orquestado todo, el veneno, la brecha, la manipulación, y sin embargo allí estaba, atrapado en acero y piedra, viendo cómo el imperio que intentaba derrocar se alzaba en su ausencia. Al otro lado de la ciudad, mientras la cumbre concluía y la multitud comenzaba a retirarse, Elijah permanecía entre bastidores, hablando en voz baja con Devon y los líderes de desarrollo. La energía era esperanzadora, casi eléctrica. Pero incluso en ese momento de victoria, una vocecita en su interior le recordaba: el éxito lo había convertido en un objetivo una vez. Podría volver a hacerlo. Aún así, su determinación no flaqueó. Su voz se había vuelto más fuerte, no más baja, y nunca permitiría que la silenciaran de nuevo. A veces un veneno destinado a silenciarte solo fortalece tu voz. La cabina del avión zumbaba suavemente mientras ascendía a la estratosfera, mientras las luces de la ciudad se desvanecían en un mar de oscuridad. Elijah Cross se recostó en su asiento de cuero, con la mirada fija en las nubes tras la ventana. Su reflejo lo miraba, firme, sereno, pero ligeramente cambiado. Una fina cicatriz se dibujaba justo encima de su clavícula izquierda, apenas visible bajo el cuello abierto de su camisa. Se la ajustó distraídamente, como si intentara acallar el recuerdo que la acompañaba. Frente a él, Devon Reims metió la mano en el compartimento refrigerado junto a su asiento y sacó 2 botellas de agua. La condensación le corría por los dedos mientras sostenía una con una sonrisa. ¿Esta vez limpia?, preguntó, arqueando una ceja. Elijah se giró, con los labios torcidos en una sonrisa seca. Golpeó su botella contra la de Devon. Solo hay una forma de averiguarlo. Su risa fue breve pero sincera, resonando suavemente en la cabina.
La confianza entre ellos no había hecho más que profundizarse desde el juicio, pero incluso ahora, en la seguridad de un jet privado con tripulación con antecedentes comprobados, Elijah no pudo evitar mirar al azafato que pasaba junto a ellos con una bandeja de refrigerios. Su mirada se detuvo un instante. Devon se dio cuenta. «Aún no confías en los cielos», dijo Devon en voz baja, bajando la botella sin beber un sorbo. Elijah no lo negó. «No en los cielos», respondió en voz baja y tranquila. «En la gente». Hubo un silencio entre ellos, no incómodo, sino cargado de historia. Devon se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. «Has construido algo inquebrantable, Elijah. Pero ya no son solo códigos y contratos. Es tu nombre, tu rostro. Intentaron derribarlo. Y no los dejé», dijo Elijah con firmeza, e hizo una pausa. «Pero no puedo fingir que no me cambió». El avión se niveló, y la señal del cinturón de seguridad se apagó con un timbre apagado. Elijah destapó la botella y dio un largo sorbo. El agua fría se deslizó por su garganta como una silenciosa declaración de desafío. Cada gota le recordaba que había sobrevivido a lo que pretendía silenciarlo. Cogió su maletín, sacó una carpeta de cuero y la deslizó sobre la mesa que los separaba. Dentro estaba el acta constitutiva definitiva de la Fundación Cross, una iniciativa que había desarrollado discretamente en los meses posteriores al juicio, financiada en parte por el acuerdo de Halbex Airlines y en parte por contribuciones silenciosas de aliados del sector tecnológico. La misión de la fundación era simple: proteger a los ejecutivos pertenecientes a minorías del sabotaje, la represión corporativa y la negligencia institucional. Devon hojeó las páginas, arqueando las cejas con cada detalle. ¿Fondo de defensa legal? ¿Protección ejecutiva? ¿Subvenciones para denunciantes? Levantó la vista. «Pensaste en todo». La voz de Elijah era tranquila pero firme. «Porque lo viví todo». Al calmarse la conversación, el mayordomo regresó, dejando una bandeja de fruta y 2 tazas de café solo. Elijah asintió en señal de agradecimiento. Esta vez, observó las manos del hombre con atención, anotando cada movimiento, no por paranoia, sino por cautela aprendida. Ya no se hacía ilusiones. La confianza se ganaba, y la vigilancia ya no era opcional. Una sutil vibración salió de la tableta de Devon. Bajó la mirada. «Las acciones de Sivantis acaban de alcanzar un nuevo máximo», dijo, y luego rió entre dientes. «¿Te das cuenta de que cuanto más intentaban hundirte, más decidía el mundo elevarte?» Elijah se recostó, recorriendo con la mirada el interior del avión. «Esa es la parte que nunca entienden. Los ataques solo fortalecen a quienes fueron hechos de cero». Devon levantó su café en señal de saludo. «Por no caer nunca». Elijah también levantó el suyo, chocando suavemente. «Por volver a levantarte cuando lo hagas». El avión se inclinó ligeramente, revelando un claro en las nubes. El cielo se extendía infinitamente ante él, despejado, vasto y tranquilo. En ese momento, Elijah sintió que la fuerza del pasado se disipaba, como una tormenta que finalmente se retira tras el horizonte. No lo había quebrado. De hecho, lo había moldeado en algo más perspicaz. Abrió su portátil y abrió la primera propuesta que la Fundación Cross estaba revisando. Un expediente que involucraba a un ejecutivo junior que había sido expulsado por descubrir un fraude financiero. Los dedos de Elijah se movían por el teclado con seguridad, dando una directiva al equipo legal asignado. Se acabó el silencio, no bajo su supervisión. El auxiliar de vuelo pasó de nuevo, asintiendo. Esta vez, Elijah le devolvió el saludo. La luz de la cabina se atenuó ligeramente, proyectando un cálido resplandor por todo el espacio. Devon se reclinó y miró al techo, luego a Elijah. «¿Seguro que estás listo para seguir volando?» Elijah no lo dudó. «Nunca me detuve». Aunque las cicatrices permanecían, algunas físicas, otras ocultas, Elijah se negaba a vivir con miedo. Utilizó el acuerdo de la aerolínea para fundar la Fundación Cross, dedicada a proteger a ejecutivos pertenecientes a minorías del sabotaje corporativo y a brindar defensa legal contra el sabotaje sistémico. Al final, los cielos volvieron a ser suyos, no porque los recuperara por la fuerza, sino porque se negó a permitir que se los robaran. Intentaron enterrarme en silencio, pero salí con una verdad más clara. Intentó acabar con una vida a 9.000 metros de altura. Minutos después, las esposas le resonaron en las muñecas.
Si defiendes la protección del inocente y el castigo del culpable, suscríbete ahora. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia. Arroja luz sobre temas de traición, racismo, abuso de confianza y los peligros del prejuicio descontrolado. Su propósito es provocar la reflexión sobre la discriminación sistémica, concienciar sobre los peligros ocultos en las interacciones cotidianas e inspirar conversaciones sobre rendición de cuentas y justicia.